Buenas tardes, mi nombre es Graciela Ronconi, directora del Museo Nacional del Petróleo dependiente de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Les doy la bienvenida al primer conversatorio 2022 del ciclo Mujeres que investigan mundos petroleros. Contamos este año con el auspicio de la Cátedra Libre de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, CIT Golfo San Jorge, IESPAT, LUPAT, AIMEC y el acompañamiento de Unimedia. Hoy tenemos el gusto de conocer el trabajo Actividades Económicas de las Mujeres en Añelo, una trama histórica y comunitaria de continuidad frente a la transformación en Vaca Muerta entre el 2013 y 2019, de la investigadora Carla Frankelli. Bienvenida, Carla. Carla Frankelli es licenciada en Antropología por la Universidad Nacional de Rosario, magíster en Estudios de las Mujeres y de Género por la Universidad Nacional del Comahue, profesora adjunta regular en Antropología Social y Teoría, directora del proyecto de investigación Antropología Política, Cuestión Social y Feminismo Interseccional, FADEX-UNCO, integrantes del Centro Interdisciplinario de Estudios de Género, CIEG, doctoranda en el doctorado en Historia de la UNCO. Así también contamos con la presencia de la doctora Natalia Barrio Nuevo, investigadora de nuestra universidad, quien estará a cargo de realizar las preguntas para este conversatorio. Bienvenida, Natalia. Natalia Barrio Nuevo es licenciada en Comunicación Social de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco y doctora en Sociología de la Universidad Nacional de Sarmiento. Se desempeña como investigadora asistente del CONICET, CIT Golfo San Jorge. Su campo de estudio se centra en el análisis de las desigualdades sociales y ambientales asociadas a la industria extractiva petrolera. Bueno, las escuchamos. Muchas gracias por la presentación. Gracias. Hola, Carla. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, un gusto contar con vos en este conversatorio. La propuesta es comenzar, en primer lugar, charlando un poco sobre la investigación que has desarrollado para tu tesis de maestría en estudios de las mujeres y de género de la Universidad Nacional del Comahue, como bien refería Graciela recién. Bueno, y entonces, en primer lugar, nos gustaría saber cuál fue el problema de investigación que has abordado en la tesis y desde qué metodología lo has hecho. Bueno, primero que nada, gracias por el espacio que han creado, Natalia y Graciela, y por la presentación. En realidad, el trabajo arranca en una tesis de maestría, o sea que tiene toda una búsqueda del estado o la etapa de posgrado, pero también la necesidad de hacer un aporte teórico y regional que tenga que ver con una problemática muy específica y con un nivel de investigación bastante profundo. En ese sentido, el tema o el problema que se definió a lo largo del proceso de la cursada de la maestría era cómo estudiar las actividades económicas de las mujeres, en tanto actividades económicas de las mujeres, es decir, cómo rescatar, sobre todo en una localidad petrolera masculinizada, con inversión de capitales internacionales, con desarrollos, con integración regional a niveles de empresas de Estados Unidos y extranjeras, transnacionales, de qué manera en esos lugares podíamos encontrar verdaderas actividades económicas de las mujeres, aunque no estaban reconocidas como tal. Es decir, ese es el inicio. De a poquito, había que encontrar de algún modo, eso fue bastante dificultoso, llevó un año aproximadamente, viajando a la localidad de Añelo, para poder ubicar de qué modo pensar con perspectiva de género la localidad de Añelo, que ya se estaba transformando, según las primeras entrevistas con pobladores residentes, en Vaca Muerta. Es decir, el ingreso al problema de investigación y su definición final tuvo que ver con
y por eso el título y todo el trabajo lo transmite de este modo, con una convivencia conflictiva entre el pueblo de Anielo y el desarrollo totalmente disparado de Vaca Muerta, en tanto capas geológicas, o sea, el subsuelo, el recurso y la explotación con el método del fracking que se estaba empezando a desarrollar a esta escala, no era la primera vez en Neuquén, y esta convivencia conflictiva como me llevó a estudiar la competencia entre actividades de pequeños productores, de comunidades mapuche, de lo que había sido la localidad de Anielo hasta este momento, ¿no? Por eso ahí 2013, 2019 es una fecha que también surge del problema de investigación en el sentido de que, bueno, es tan fuerte esta transformación al punto tal de que se nombra Vaca Muerta y empieza a desaparecer el nombre de Anielo, planteado por sus propios pobladores, que elegimos 2013 como comienzo porque es cuando 2012 se hace el acuerdo con Chevron, hay un cambio de legislación que tiene que ver con la posibilidad de hacer este acuerdo y se desembarca en un pueblo muy chiquitito, con, bueno, camionetas Hilux, maquinaria, empleados o directores jerárquicos de Houston, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, cómo estudiar las actividades económicas de las mujeres como actividades económicas en este contexto terminó de ser el problema de investigación. En este sentido, también fue difícil pensar cómo todo eso se podía atravesar con preguntas de investigación desde el feminismo o desde la perspectiva de género, ¿no? Digamos, ahí fue donde cobró sentido el problema de investigación y las estrategias de investigación. Al inicio de la tesis, en algún lugar aseverás que el desarrollo de Vaca Muerta, en sintonía con lo que nos venís comentando, es un problema relevante para el feminismo, ¿no? Y en ese sentido, ¿qué te parece, a raíz de lo que has investigado, que tiene que ver el feminismo con la explotación petrolera, que a priori podría considerarse tradicionalmente y mayormente masculina? El primer problema fue pensar como una cuestión muy lineal, ¿no? Que por más que una sea una investigadora, sobre todo viniendo de antropología, con muchos años de trabajo, siempre termina como cayendo en algunos espacios reproduciendo algunas lógicas que viene cuestionando. Me costó un montón pensar, por ejemplo, la inexistencia de movimientos de mujeres locales. Es como que esto de atravesar este espacio masculinizado de trabajo petrolero, pensando actividades económicas de las mujeres, es decir, ir ahí por el lado de donde lo masculino es más fuerte, tenía como la idea de que tenía que encontrar expresiones, movilizaciones, agrupaciones, consejos, algo de las mujeres que me permitiera poder pensar sin trasladar propias preocupaciones, en el sentido de en la entrevista, ¿no? Las propias preocupaciones están. Y ahí es donde pensé, por ejemplo, encontré unas actividades que había hecho una agrupación feminista de Neuquén y Chipoleti, que habían ido a hacer una actividad en defensa del agua, de las comunidades mapuches, pero que eran de la zona urbana, o sea, de Neuquén, y que habían ido a hacer una manifestación a Anielo, la revuelta feminista. Entonces, habían publicado toda la actividad que habían realizado, qué convocatoria tuvieron y demás, y eso me confirma esta falta de colectivo propio de mujeres en la localidad. Ese problema es el que por un lado me confirma justamente qué tipo de lugar es, cómo está constituido socialmente. Por otro lado,
me confirma que no existían agrupaciones menos feministas, estoy hablando de algún colectivo de mujeres, encuentro uno solo en el momento, que no es una agrupación, es una concentración de mujeres a raíz de la feria que hacían los martes y sábados en el centro del pueblo para vender productos, y me da la oportunidad de pensar cómo el feminismo debe ocuparse de estos lugares, y aunque no tenga una expresión propia local de feminismo de las mujeres. Entonces, ahí había que articular de qué manera un estudio feminista se hace en estos sectores. Así que la resolución vino por el lado de pensar justamente qué es lo que están haciendo las mujeres que residen en Anielo en función de la economía local desde la perspectiva de género, es decir, mi forma de ver, de recortar, de investigar y de estudiar toda la problemática de las mujeres tenía que ver con la perspectiva de género, pero no reconocidas como tal, era la base para dar vuelta y agregar el feminismo en la perspectiva de la investigación. ¿Por qué mujeres? Porque obviamente si hablamos de feminismo o de géneros o de transgéneros, también existen otras identidades y no abonamos a la diferencia sexual, digamos, a que hay al binarismo sexual, varones y mujeres. Pero socialmente y justamente desde el ámbito doméstico, desde la división producción-reproducción, sobre todo en estos lugares tan masculinizados, me permitía hacer foco en las mujeres y su trabajo, sus actividades capturados para la renta del capital. Digamos, eso es lo que me lleva a entrar en pensar algunas cuestiones de economía, aunque yo venga de la antropología, y en pensar las categorías teóricas de producción-reproducción, cuestionando el marxismo, de la mano de Silvia Federici, en el sentido de cómo ese binarismo varón-mujer se reproduce en el sistema de trabajo en producción-reproducción. Cómo las empresas, desde campañas de la Fundación YPF, desde campañas de la responsabilidad social empresaria de diversas empresas, ONG y demás, también están ocupadas en meterse en este terreno, buscando reproducir ese rol de las mujeres y que no se muevan de ahí, porque las mujeres, desde el punto de vista de las empresas, ayudan a la conformación de la mano de obra barata. Entonces, el sistema sexo-género estaba totalmente implicado en el sistema de trabajo petrolero, y la mayor demostración de que las mujeres abaratamos la mano de obra tiene que ver con que el hombre solo trabajador petrolero es más caro como asalariado. Muy interesante lo que nos estás compartiendo. Y entonces, ¿cómo resumirías la incorporación de esta perspectiva de género al abordaje de la economía local, ¿no? ¿Qué hiciste? Por ahí retomando alguna cuestión relacionada a las metodologías, has mencionado que en tu trabajo de campo hiciste entrevistas, ¿no? ¿Cómo no perder de vista esa perspectiva, esa mirada particular en el desarrollo de un trabajo de campo de este estilo? O sea, una vez que está hecho el problema de investigación, todo el marco teórico mínimo, por ejemplo, el punto de partida del planteo con Silvia Federici de si todas las actividades de las mujeres efectivamente derivan en aumentar la renta del capital. Ella misma lo critica, pero yo quería ver en este lugar de qué manera había posibilidades de que las actividades de las mujeres fueran económicas, pero que no fueran directo a la renta, como acabo de decir, por ejemplo, en el par producción-reproducción, el coste menor de la mano de obra masculina tiene que ver con el trabajo doméstico de las mujeres, bueno, como ya está sumamente estudiado. Entonces, en lo local había este proceso de transición de Anielo a Vaca Muerta y una búsqueda de la mano de obra local de todas las empresas que lo que hace es sacar al peón agrícola de sus actividades ofreciendo un salario mayor.
todo ese recambio hace que las mujeres estén ocupando actividades que generalmente ocupaban los varones. Y también, aparte de la supuesta mayor ingreso de mujeres en el trabajo petrolero, son 5 las que yo encontré, de toda la vaca muerta, digamos, aparte de toda esa movilización en lo que tiene que ver con quiénes son contratados y quiénes no, aumenta la jefatura de las mujeres en los hogares, las actividades de venta ambulante, las actividades de feria, las actividades, pero se las sigue viendo desde, esto vino a raíz de una entrevista al intendente de ese momento, se las sigue viendo como emprendedurismo, y todas las capacitaciones que generaba el municipio, como las empresas, tenían que ver con frascos de conservas, producción de comida, venta ambulante, etcétera, etcétera. Es decir, no había nada que tuviera que ver con acceso a una parcela de tierra, no había nada que tuviera que ver con un salario importante como el de los varones, y son las destinatarias de los programas sociales. Los que tienen que ver con los hijos, obviamente, los que tienen que ver con estudiar o alguna contraprestación de las plazas, de limpiar las escuelas, digamos, toda la configuración económica local tiene que ver con la división sexual del trabajo, y aún en estos momentos en donde se corren los varones empleados asalariados a puestos de muchísima mayor nivel de asalarización, aún así siguen quedando como emprendedoras, como monotributistas y dentro de las tareas feminizadas o de extensión doméstica. Si eran convocadas a una escuela, era para limpiar. Las oficinas de turismo, que hay un tour petrolero que no tiene nada que ver con los productores, los viñedos o añelos, sino con el petróleo. Eran las chicas que tenían que usar calzas para mostrar, de verdad, a este nivel, dicho así por el propio intendente, para que atiendan la oficina de turismo. Entonces, todo este sistema, lejos de, y paralelo a esto, corre el famoso, la gran zanahoria del desarrollo. Paralelo a esto, todo eso era desarrollo. Las mujeres, cuando todo esto se cae, en el sentido de que ya ha pasado varias veces, como en Cutralcó y Plaza Winkle, por ejemplo, no han capturado nada de todo lo que hicieron en el momento en el que pudieron ocupar algún que otro espacio, digamos. Vuelven exactamente al mismo lugar. Entonces, la propuesta era sobre las conclusiones, es como que dije, bueno, en vez de unas conclusiones comunes, quiero ser propositiva, porque era obvio, es muy evidente en estos estudios, esto yo creo que es una de sus importancias, que hay políticas públicas que se pueden separar de este mandato cultural, de esta imposición patriarcal, capitalista, solidaria, que se pueden modificar sencillamente otorgándoles título de propiedad de la tierra a las mujeres, otorgando no subsidios, sino acceso al crédito para la producción, es decir, verlas desde el mundo de la producción y no desde la reproducción, el emprendedurismo o la venta ambulante. No sé si ahí te respondí, Natalia. Sí, Carla, sí, has respondido. Justamente y en sintonía con lo que nos venís contando, igual llama la atención, al menos en lo personal, en la lectura de la tesis y de las conclusiones, este carácter propositivo, ¿no? O con algunas recomendaciones de política pública, si se quiere, que es algo que desde las ciencias sociales siempre intentamos hacer con menor o mayor éxito. Adentrándonos aún más, ya has comentado bastante, pero en los resultados, si podrías, como esta pregunta tiene dos partes, digamos, a nivel general, contarnos entonces cuál es el rol que están teniendo o que han tenido las mujeres en el periodo que abordás en la transformación socioterritorial de la ciudad petrolera de Añelo, ¿no? Y a nivel más particular, me interesaría retomar, por curiosidad, esto que comentaste acerca de que encontraste solo 5 mujeres desempeñándose allí
Y bueno, y si podés mencionarnos en qué roles ocupaban al interior del yacimiento. Empiezo por la última porque es más breve. No hice ningún trabajo dentro de las empresas. Yo siempre fui al pueblo, a la feria de productoras, y a partir de ahí empecé a rastrear y a buscar. En una fui a un negocio y en otra a un predio en donde estaban trabajando. 5 mujeres, una en boca de pozo, otra administrativa y alguna que otra ingeniera. Y esto hecho muy, muy festejado, publicado en medios. Esta síntesis la encontré rastreando prensa local. Cuando yo fui encontré una diferencia muy grande entre lo que los medios reproducen, que está pasando, y cuando vos vas no encontrás nada. Por ejemplo, una capacitación que habían hecho a mujeres que hablaban de que iban a continuar, que les iban a dar para sus productos el sello de bromatología, que luego iban a abrir el matadero, y que les habían dado parcelas, 82 parcelas en una zona nueva. Cuando yo llegué a Nielo no encontré nada de eso. Las parcelas eran abandonadas porque era solo tierra, no tenían forma de ser regadas. Las mujeres se habían dispersado, habían ido 3 días a una capacitación que no les daba continuidad, ni lugar, ni ninguna otra cosa. Así que, en general, esas 5 mujeres estaban mostradas como, justamente eran tan pocos, estaban mostradas como el logro de la empresa de contratar mujeres, que son 3 o 4, o para que se vea que no es una cuestión de prejuicio ni de discriminación sexista, pero que en realidad comprueba que todo lo contrario. Con respecto a las conclusiones, digamos, lo que problematicé en el medio, entendiendo esto, actividades económicas de las mujeres, obviamente primero hubo que haber una entrada de que las actividades económicas en la región. Nosotros tenemos este problema de la competencia desde los 70, por lo menos, entre la fruticultura y el petróleo. En ese sentido, lo que definí fue una economía de enclave, según la vieja categoría de economía de enclave, en contra de la diversificación. Hay permanentemente un discurso de la diversificación, el Plan Neuquén 2020, el Plan Neuquén 2030, que a medida que se llega al final de ese plan, se constata que no se diversificó nada y se plantea de nuevo renovar el plan 20, ahora creo que es 2030, porque, bueno, la diversificación es un discurso del Estado provincial más que nada. Entonces, lo que sucede es que están en constante competencia las actividades regionales del petróleo o hidrocarburos con las de, bueno, en Anielo específicamente se redujo un montón la parte de Sausal Bonito, que es donde están los productores más que nada. De los 3 viñedos que había, quedó uno y casi en extinción. Este traslado, que cuando hay un boom del petróleo, de la mano de obra, que hace que no, de la mano de obra no calificada, que usa mucho el petróleo en boca de pozo, ¿no? Y ahí, en esta competencia entre estas dos actividades, obviamente siempre va perdiendo terreno el de la producción, que es donde las mujeres están, pero no reconocidas como mujeres en sus actividades, sino que se lo llama productor familiar. El productor familiar encubre la mayor parte de la jornada laboral que no se termina, porque es continua, generalmente es el mismo lugar donde se vive, bueno, es realizada por las mujeres. Entonces, en parte las conclusiones tenían inicio en, bueno, encontrar categorías, por ejemplo, de la estadística, de la encuesta de hogares, de los relevamientos de producción de la provincia, que pudieran identificar el trabajo de las mujeres que está aportando a la provincia, mal o bien, nos gustaría otro, obviamente,
pero que está totalmente invisibilizado. Y luego pensar de qué manera esta diversificación, que evidentemente también hace ruido con el desarrollo tal cual como está pensado hegemónicamente y sumamente publicado y distribuido y con bombos y platillos en Agnello, pero aparte a nivel internacional, o sea, Vaca Muerta convoca a través de sus páginas movilizaciones, migraciones, de todo tipo, porque a nivel internacional está puesto como un éxito, como el desarrollo, como el lugar de las inversiones. Entonces, bueno, cualquier migrante que no tiene trabajo llega, de hecho, han llegado de hasta 10 familias por día que han dormido en la plaza con chicos y todo. Entonces, poder pensar desde el feminismo un cuestionamiento a este desarrollo parado en la economía de enclave y lograr una verdadera estrategia de diversificación, nos parecía más que interesante tener en cuenta que la supervivencia de Agnello, este tejido entramado social que Agnello tiene, que viene desde antes de Vaca Muerta, y que es el que cuando Vaca Muerta decaiga va a mantener la vida de ese pueblo, se pudiera pensar, por lo menos visibilizar. Yo no tengo mucha esperanza de que se pueda modificar el peso de las inversiones extranjeras, de las transnacionales, cuando menos en el contexto actual, en donde la energía, bueno, ya sabemos, digamos, qué es el problema que tiene. Pero sí entender que cuando se agoten los recursos, cuando surja otra actividad o cuando lleguen inversiones más para otro lado y se vaya, no sé, a la mina, al Golfo o a las minas en Catamarca, el verdadero sustento de la vida y del cuidado es las actividades que están haciendo las mujeres, tanto económicas como las otras. Bien, Carla. Y algo ya nos has contado, pero ¿qué desafíos o dificultades encerró tu proceso de tesis? Bueno, el primero fue ese que yo viajaba, es una hora de viaje en un colectivo bastante feo y en una ruta bastante también desagradable. Llegaba y bajaba del colectivo y encaraba, digamos, no tenía ninguna, salvo la entrevista con el intendente, que fue la primera, que llamé por teléfono y la obtuve enseguida, viajé y la hice. Que aparte era impresionante porque los varones hablaban un montón y explicaban todo, como por ejemplo el marido de una de las productoras que yo entrevisté, que estaban los dos juntos, y contestaba él y no ella. Fue difícil encontrarme con las mujeres, respetar sus tiempos, o sea, no había tiempo libre y yo me sentía como una desubicada, justamente. Las entrevistas son 2, 3 horas, 4 entrevistas abiertas, no estructuradas, y me sentía una desubicada quitando todo ese tiempo. Por eso en los agradecimientos de la tesis puse, bueno, le robamos un rato a la vida para charlar, porque bueno, esa fue una dificultad muy importante, ¿no? Tratar de escuchar y de grabarlas a las mujeres. Y después, el otro problema fue que ahí hay como un trabajo en donde lo teórico se cobra protagonismo, ¿no? En algunos capítulos, y como que se pone más pesado, de a ratos hasta parece más una tesis teórica, tuvo que ver con justamente si yo había planteado esta realidad necesita de una mirada que acá no existe, cómo articular, digamos, sin ser este feminismo blanco, urbano y hegemónico que se traslada a los sectores populares a explicar el patriarcado, cómo no hacer eso y cómo aportar y explicar. Por eso no hay nada que tenga que ver con
reunir a las mujeres para explicar nada que tenga que ver con el feminismo, ni hice absolutamente nada que tuviera que ver con, que fuera más allá de las preguntas. Y por eso también en las conclusiones apareció esto de, bueno, ¿qué se puede hacer? Generar políticas públicas, es decir, decirle a los varones y al Estado y a las empresas cómo se podía mirar de otro modo y de qué manera no están reconociendo las actividades y el trabajo de todas estas mujeres. Digamos, esa disputa ahí, bueno, fue un conflicto más que nada que tiene que ver con para qué investigamos, para que esto no sea una tesis por un título, por un cartón de una, a dónde dejo el trabajo, cómo lo puedo compartir. Bueno, esa fue la idea. Bueno, modifiquemos a los sectores, hagamos una reflexión para que se la lleven los sectores que deciden sobre estas cosas y que se sostienen en un discurso del desarrollo que no compramos, que hay otros, ¿no? Claro, y en esto del trabajo compartido que referías recién, y también para ir pensando en cerrar este primer bloque de preguntas, donde nos hemos detenido en tu investigación para esta tesis de maestría, si podrías pensar junto a nosotras cómo se inserta tu trabajo de investigación en un campo de estudios de género de la cuenca neuquina, podríamos decir, ¿no? Y también en las redes de investigadoras a nivel local, porque sabemos que el trabajo de investigación es siempre colectivo y estamos acompañadas de otras. Sí. Yo en su momento, el inicio del tema tenía que ver con, digamos, yo venía como codirectora de un proyecto de investigación que estaba registrado en el grupo de estudios de sociología agraria, creado por Mónica Bendini, donde había varios proyectos de investigación, todos dirigidos y codirigidos por mujeres. A todo esto estuve observando los nuevos tanda de proyectos de investigación que se aprobó ahora en la Universidad Nacional de Comahue y acabo de advertir que la gran mayoría son investigadoras mujeres. No así los cargos altos en la estructura académica, ¿verdad? Y de ahí, en ese grupo de estudios de sociología agraria que tiene muchísimos años, no había trabajos, o sea, había trabajos que tienen que ver con la desigualdad económica, pero no había incorporación de la perspectiva de género, que es lo que yo hago cuando ingreso en uno de los proyectos de investigación. Muchos de nuestros proyectos de investigación tienen que ver con las cátedras a las que estamos vinculadas. Yo tengo vinculado el proyecto de investigación que dirijo, que nombró hoy Graciela, está vinculado a mi docencia como antropóloga en la carrera de trabajo social, ¿no? Y las otras son compañeras que tienen que ver con esta misma área, la de antropología. Por ejemplo, yo me anoté porque estuve hablando con mis compañeras para ver cómo íbamos con los proyectos de investigación. Generalmente hacemos como un contacto. Lourdes Ramos, por ejemplo, trabajó también en la localidad de Anielo, recuperando vivencias de docentes mujeres que no residen en la localidad de Anielo y que viajan todo el tiempo. Es decir, que es otra problemática que yo había encontrado en la tesis también, que había mujeres que encontraban invivible la localidad de Anielo y que viajan desde Chañar, desde Neuquén, invivible en el sentido de que no hay condiciones de, por ejemplo, de pagar un alquiler, porque el precio es petrolero, o costo de vida en general, que la transformación en vaca muerta lo que hace es elevar a niveles irrespirables. Entonces Lourdes trabajó eso, cuestiones de traslados, condiciones de las rutas, la violencia machista que afrontan en el camino, articular tareas de producción y reproducción,
para cumplir con el desempeño docente, ella cortó 2014-2020. Nora Díaz es una compañera docente de la Facultad de Economía, que hace muchos años que trabaja con Norma Noya, una investigadora ya jubilada, pero que trabajaron siempre en la localidad, que ellas trabajaron impactos y conflictos en la explotación hidrocarburífera en Vaca Muerta, hacia una estrategia para el desarrollo de la localidad de Añelo. Es decir, todas estamos, me parece como una constelación muy interesante, porque todas estamos preguntándonos por este desarrollo, ¿no? Y por este par Añelo-Vaca Muerta. Bueno, Adriana Giuliani, que también es de economía, que hace años que trabaja, transformaciones territoriales en contextos, el desarrollo de la Nor-Patagonia en el contexto de la explotación de vaca muerta, y Verónica Tripín, que trabaja transformaciones territoriales en contextos extractivistas, digamos. Hay toda una constelación de investigadoras, nombré algunas con las que charlé que son docentes y compañeras, que tienen asociado su proyecto de investigación a estos temas y también todo lo que es posgrado. Y hay otra profe, Graciela Blanco, de la carrera de Historia, que es la que publicó el libro 100 años de petróleo en Neuquén. Llamativamente son muchas mujeres directoras de estos proyectos de investigación y que están, algunas con más perspectiva de género, otras que por ahí no tanto. Lo que están cuestionando o tratando de analizar es, bueno, ¿qué es esto del desarrollo para esta zona, no? Como que esa impronta es muy fuerte. Muy interesante, Carla, toda la reconstrucción que has hecho de tus colegas, tus compañeras en este campo de estudios de género de la cuenca neuquina, que, bueno, es imposible no pensar también en la nuestra. Estamos acá situadas en la cuenca del Golfo San Jorge, una cuenca prima hermana, o no sé cómo llamarla, donde también somos muchas mujeres. De hecho, así nace también este ciclo del Museo Nacional del Petróleo, ¿no? Mujeres que investigamos mundos petroleros, haciéndonos preguntas muy parecidas, también por cuestiones del desarrollo y otras tantas que vos traías. Así que me parece muy interesante que puedas también acercar estas otras investigaciones, estos otros nombres, estos otros temas de interés vinculados a la extracción petrolera y también el rol de las mujeres en esta cuestión, ¿no? Para ir pensando ahora un segundo bloque de preguntas, un segundo y último bloque donde nos interesa conocer tu trayectoria académica y centrarnos en Carla en tanto investigadora, digamos, y ya no tanto en la investigación que tan interesante que has hecho y que nos has compartido, ¿no? En ese sentido, en primer lugar, preguntarte cómo llegás a interesarte por la investigación social y en particular por los estudios de género. Bien, tengo que remitirme sí o sí a mi primer y gran amor, que es la antropología. Cuestión que enganché muy bien con los estudios de género porque tenía todo que ver, pero además por esta interdisciplinaridad que manejan los estudios de género, como es muy importante. No sé si es muy advertida o ha sido muy analizada, yo creo que entre todas la tendríamos que subrayar. Esta capacidad de los estudios de género de atravesar de modo crítico todas las disciplinas, ¿no? Y todas sus construcciones teóricas, sobre todo. Como licenciada en antropología, más allá de que nuestra formación es exclusivamente para investigar, por suerte tengo la felicidad hoy de ser docente e investigadora porque me gustan mis dos actividades, pero tuvo que ver con haber sido ayudante alumna de la metodología de investigación del tercer año de la carrera de antropología durante 5 años, en donde, bueno, aprendí más que nada el trabajo de la educación popular, de la problematización, de la etnografía crítica,
de lo artesanal. Es más, es una docente que nos enseñó que la antropología era un oficio y no, digamos, esta cuestión de la crítica de lo académico, ¿no? Sobre todo cuando nos instalamos tan legítimamente sobre entrevistas, sobre las voces de los otros y las otras. Y bueno, la tesis en ese momento tuvo que ver con la desocupación, con la identidad de los trabajadores desocupados. Y después de recibirme de licenciada en antropología, probé un montón de posgrados y no encontraba algo que fuera tan fuerte como lo que yo había vivido en antropología que lo pudiera poner encima. Yo tenía la idea del posgrado como algo que era para aprender como un contenido distinto, pues no encontraba ni nuevas teorías, o sea, la actualización pedagógica y académica que una hace, la va realizando, pero me frustraba, digamos. Y yo soy la primera egresada de la primer cohorte de la maestría de género del Comahue. Se abre la carrera y me anoté incluso en ese momento, empecé en el 2016, sin sentirme feminista, digamos. A ver qué es esto. Bueno, y la movilización fue muy, muy importante en el sentido de todo, de epistemológico, sobre la misma antropología que yo conocía y quería tanto, sobre el interés, digamos, la antropología investiga sobre lo no documentado, sobre la vida cotidiana, y yo jamás había trabajado vida cotidiana desde la perspectiva de género, así que fue, bueno, mi segundo gran amor, digamos, ¿no? Aparte de que soy militante de toda la vida, involucra una militancia, no solamente escribir papers, sino, bueno, justamente mis programas en todas las materias tienen bibliografía feminista. Y recién te definías como docente investigadora, ¿no? ¿Cómo dirías que se articulan tus distintas tareas de docencia, de investigación y de transferencia bajo esta perspectiva y este abordaje de género y desde el feminismo, como nos contabas? Bien. Por ejemplo, bueno, el proyecto de investigación, Antropología Política, Cuestión Social y Feminismos Interseccionales, se aprobó, o sea, empezó este año, ¿no? En febrero de este año. Yo doy clases en trabajo social, en psicología y en la licenciatura en enfermería, solo de antropología, ¿sí? Mi cátedra es de antropología, pero siempre busco que funcione como aporte al ámbito en el que estoy enseñando. Enfermería es antropología del cuidado, en psicología analizamos sujeto y subjetividad, y en trabajo social, el Estado, las políticas públicas y la cuestión social. En cada una de estos programas fui incorporando el feminismo, el cuidado y el ecofeminismo en enfermería, sujetos céntricos y excéntricos, género y sujetos, subjetividad generalizada en psicología, y las tareas de trabajo no pago de las mujeres dentro de lo que es la idea de familia, que generalmente es la destinataria de los programas y políticas públicas en las intervenciones de trabajadores sociales. De varios años de hacer este trabajo, de intentar y de encontrar una maravillosa respuesta de los estudiantes, salió el proyecto de investigación. En el proyecto de investigación se invitaron docentes de economía, de trabajo social, de antropología y también estudiantes. Es decir, que ahí vamos como armando una bola de nieve, no sé, hay veces que parece que es demasiado abarcar y que se va a desorganizar todo, pero en general, todas las veces o sea, yo no puedo enseñar algo en lo que no estoy convencida, así que evidentemente fui incorporando cada vez más. Primero bibliografía con perspectiva de género, pero después logré modificar el programa de cada una de estas
carreras pensando cómo les va a servir a estos estudiantes entender la antropología y la perspectiva de género para el cuidado, para la cuestión social y para el sujeto en la psicología. Terminó este año con la creación del proyecto de investigación y bueno, seguiremos viendo, pero con los estudiantes es maravillosa la apertura y los intercambios que nos devuelven posibilidades de seguir pensando de qué manera se mejora eso, el intercambio, ¿no? Con el cual no es un dictado de unos contenidos, sino que cómo sostener ese intercambio, que obviamente es un trabajo lindo y bastante trabajo. Y muy clara tu respuesta sobre cómo esta perspectiva de género atraviesa formaciones de grado, atraviesa programas, bibliografía, currículas. Creo que por demás interesante lo que nos estás contando. Ahora quisiéramos saber cuáles son los obstáculos que enfrenta una investigadora mujer en el desarrollo de su trabajo. ¿Qué decirte? Bueno, yo tuve varios, y soy una de las profesoras denunciantes de un profesor en un caso que tiene ya 6 años acá. Digo, porque fuimos varias profesoras, por la negativa de un docente a reconocer mi concurso como profesora adjunta regular. Así que por donde sea puedo, digamos, ha sido una batalla de varios frentes. Batalla en el sentido de lo que una sabe dónde está parada, y que, por ejemplo, en los proyectos de investigación, por eso hoy me quedé mirando, porque salió la resolución donde están todos los proyectos nuevos, cómo puede ser que seamos las directoras y codirectoras y masivamente las integrantes. En realidad somos mayoría dentro de la universidad, las mujeres, ¿no? Las docentes. Obviamente después la distribución es mujeres ayudantes y varones encargados de cátedra, que fue el problema que tuve yo junto con otras compañeras. Pero justamente esta intervención que yo hago con los programas, una vez que logro que se me den las cátedras por las cuales yo había concursado, tenía que ver con dar esa disputa. Es decir, el terreno del programa es justamente trasladar la concepción de trabajo y lo que una hace, hacerlo realidad y concretarlo y trabajarlo. O sea, brindarlo a los estudiantes en el sentido en que una cree y está convencida. Y, por ejemplo, los programas de los docentes que no tienen absolutamente ningún registro, ni siquiera de una mínima perspectiva de género, aunque sea por poner un texto, hay varios que lo han hecho, bueno, pongo un texto que dice género y ya está, son cátedras que no revisan el programa año a año, ¿no? O sea, vos encontrás un mismo programa que tiene 10, 15 años. Una vuelta encontramos uno que había cambiado el plan de estudio y no había registrado los nuevos contenidos mínimos que habían cambiado. Entonces se daba un programa, digamos, todo este desorden, cuando la sociedad ve a la universidad como un espacio más democrático, con mayor niveles de incorporación de los derechos, de la equidad y qué sé yo, bueno, en realidad no es así, no es lo que sucede, y tenemos esta característica, que se supone que es un espacio muchísimo más democrático y una actividad feminizada como la docencia, es decir, la universidad tiene mayoría de trabajadores mujeres, no son las que están a cargo de realizar los programas de estudio, los programas menos los contenidos mínimos obligatorios cuando se define un plan de estudio. Esa estructura está chocando con el laburo enorme de las mujeres, o sea, tenemos proyectos de investigación, proyectos de extensión, sostenemos la mayor cantidad de tiempo frente a alumnos y sin embargo no logramos traducirlo en esto de los contenidos, ni hablar de las publicaciones.
Yo, por ejemplo, para las publicaciones cuento con el subsidio del proyecto de investigación y nada más. Me he pagado yo libros colectivos donde invito a estudiantes, los pongo yo la plata. Es remar, remar. Y los temas específicamente, como yo ahora, una vez que lográs hacerte el lugar, por ejemplo, el nombre de mi proyecto se llama Feminismos Interseccionales, lo nombraban como intersectoriales, digamos, ¿no? Iban a la idea que tenían porque no comprendían, o sea, no está ni siquiera el conocimiento del concepto. Además de eso, estoy colaborando con cómo se está llevando adelante las denuncias, cómo consultas, sobre todo las estudiantes que están, digamos, que cuando se animan a hacer una denuncia, después terminan teniendo miedo a rendir y no se canaliza por ningún lado. Nosotros tenemos protocolo desde el 2014. Estoy colaborando con eso, con estudiantes propias o con consultas por fuera, y persiste la idea de que es un conflicto interpersonal. Es un conflicto interpersonal, si nos metemos, hacemos lío, nos ganamos un problema que no es nuestro, y ahí se diluye todo lo que venimos militando, escribiendo, publicando, investigando, enseñando. Pero bueno, remarla. ¿Se está modificando? Sí, de a poco se ven grandes cambios, pero lejos de que sea eso que se piensa que es la universidad, ¿no? Sí, pensaba cómo, bueno, es muy clara tu respuesta, cómo esa división sexual del trabajo, digamos, que investigabas y pensábamos para nuestras cuencas petroleras, también se reproduce al interior de las instituciones educativas en las cuales trabajamos, ¿no? Eso es como muy llamativo porque en realidad somos todas partes de esta misma sociedad, pero creo que es como muy tu respuesta nos lleva a pensar y a seguir reflexionando sobre muchas cosas. Para ir cerrando este conversatorio que estamos compartiendo, quisiéramos conocer cuál es entonces para vos, un poco a modo de conclusión, la importancia de la perspectiva de género en la investigación social. Bueno, yo hace unos años cambié, empecé hablando de la perspectiva de género, pero bueno, ahora simplemente menciono feminismo, porque advierto que mucha gente pudo incorporar el lenguaje, ¿no? Perspectiva de género, pero no significa nada. Significa, a lo sumo, adherir mujeres a género y nada más. Obviamente hay quienes la utilizan teniendo todo el feminismo detrás, pero bueno, prefiero decir feminismo, teoría feminista, militancia feminista. Para mí dentro del feminismo están las disidencias también y el transfeminismo, ineludible, su incorporación. Pero, bueno, entonces, que molesta más todavía, ¿no? Es como más difícil. Es como más difícil tener que explicar que, bueno, que lo pueden hacer mujeres y varones, que yo entiendo que ya esta vieja idea esta vieja imagen de las lentes violetas, ¿no? De ver de otro modo, es un hecho. Entiendo que no se puede leer feminismo y no ser feminista, pero, por ejemplo, sí puedo comprender y militar que haya varones que lean el feminismo y no lo sean, porque, bueno, de alguna manera lo hemos prohibido, ¿no? A esta especie de autoasignación de la forma de ver el mundo del feminismo. Y además considero que epistemológica y políticamente tiene una fuerza que es lo que más vale, más allá de que es feminismo, dentro, ¿no? Salvo el de la diferencia sexual, que no lo puedo compartir de ninguna manera. Después, las variantes del feminismo tienen que ver, todas aportan a una misma columna vertebral que me parece fascinante y que es, y lo discutí hace poco en un seminario del doctorado con un profe que hablaba del sujeto mujer, un profe varón,
que es que con el feminismo aparece el sujeto mujeres. El sujeto mujeres no existía en tanto colectivo, por supuesto, ¿no? Movimiento de trabajadores se visualiza, digamos, el mundo obrero masculino, y en tanto sujeto social, las mujeres, las disidencias y todo el colectivo, digamos, incorporado, es a través del feminismo. Es el feminismo el que dice, bueno, acá este sujeto es histórico, es político y es social. Entonces, me parece que esa columna vertebral es lo más interesante para meter en el debate, para no discutir si este feminismo sí, el otro no, que no lleva a ningún lado, para no reducir tampoco el debate y para cruzar los enormes edificios de la sociología, de la antropología, de la historia, de la psicología, o sea, teóricos tan fuertes, o sea, por suerte la tenemos a Silvia Federici, que le da a Don Marx, pero es muy difícil trabajar investigación en antropología, por ejemplo, que es lo que más conozco, sin tener que, o sea, diciendo, bueno, no voy a utilizar la idea de cultura de Lévi-Strauss. No alcanza. Y ni les cuento dar clase en psicología, por ejemplo, y explicar que la constitución del sujeto freudiano tiene, con todo lo revolucionario que fue la teoría de Freud, tiene un sesgo judeocristiano que tiene el patriarcado adentro. Entonces, bueno, no nos es imposible investigar, escribir, dar clases y producir lo que sea académico con las categorías que estaban a disposición en los edificios teóricos de todas las disciplinas. O sea, todo el trabajo, toda la producción está entrelazada con aportes tan significativos como este. Bueno, ¿cuál es el sujeto mujeres? Ahora que estoy haciendo doctorado en historia, lo estoy llevando por el lado de la historia, que es fascinante, porque algunos creen, por ejemplo, que nombrando a las mujeres que estuvieron en la revolución de 1810 ya está. Y sin embargo, bueno, es algo, hay un aporte, pero conectar en una genealogía a todas las mujeres, las de la guerra civil, las de 1880, las indígenas de la campaña del desierto, conectar eso, ahí recién aparece el sujeto mujeres. Y es fascinante, no se puede investigar otra cosa. Atrás de eso es digamos, es muy desalentador. Y el sujeto mujeres, que es un sujeto político, histórico, como bien decías, sin duda. Bueno, Carla, vamos terminando este conversatorio. Ha sido un gusto entrar en contacto contigo, conocer tu trabajo, tu tesis, pero también toda tu experiencia, tus reflexiones tan lúcidas que nos has compartido. No sé si quisieras agregar algo más para cerrar. Agradecerles a ustedes y hoy cuando enganchaste algo dijiste, bueno, acá también en el Golfo, a mí me parece que es muy oportuno este trabajo que están haciendo ustedes de convocar las mujeres investigando el mundo petrolero, porque por alguna razón estamos conectadas, aunque no nos conocíamos, en esto de justamente de reunirnos como investigadoras, de compartir nuestro trabajo y de reflexionar una cuenca y la otra cuántas similitudes tienen, ¿no? Que la única resistencia puede ser en estos colectivos y en estas reuniones de sistematizar nuestros propios trabajos. Así que me parece sumamente oportuno el trabajo de ustedes, muy lindo, y les agradezco todo el trabajo que han hecho. Bueno, gracias Carla, vos por justamente estas redes que vamos tejiendo. Gracias. Muchísimas gracias, Carla. La verdad que muy interesante. Te hemos escuchado atentamente. Muy interesante tu trayectoria, todo lo que nos has contado de tu investigación y toda esta problemática, que la verdad que suma muchísimo a este ciclo de mujeres que investigan mundos petroleros. Natalia, también muchas gracias por tu acompañamiento. Y bueno, a quienes quieran, tienen preguntas, pueden
comentar, bueno, en los comentarios o escribirnos a investigadorasypetroleo@gmail.com. También se pueden comunicar con nosotros, estar atentos, seguirnos, saber sobre nuestras actividades en las redes sociales, Facebook, Instagram como Museo Nacional del Petróleo, en Twitter, @Museo Petróleo. Así que bueno, muchísimas gracias y invitamos a compartir este conversatorio. Muchas gracias.